¿A cuánto le gustan las películas? ¿A cuánto le gustan las películas de acción, donde corre sangre? Descargo todos mis instintos en esas películas. Me pongo nervioso, me vino la cuenta de la luz y ya veo una de esas películas, ¿no? Y ahí veo el villano, lo veo de sur. Bueno, tengo un problema genético. Resulta que cuando recién habían aparecido los televisores en la Argentina, en casa habían comprado un televisor y mi mamá trabajaba y mi abuela copaba el televisor, ¿no? Así que a las 3 de la tarde, ahí obligado tenía que estar al lado de mi abuela y mi abuela viendo la horrible novela de las 3 de la tarde. El amor tiene cara de mujer. Ella, la gata, con Marta González, ¿no? Me acuerdo todavía, ¿eh? La del otro, Bárbara Mujica, Iris Laine. Bueno, qué memoria que tengo, ¿no? Los viejitos ya se ríen, saben también que... Bueno, el asunto que de pronto en medio de la novela, que me tenía recontraburrido, yo no entendía nada de nada, empezaba a escuchar un sonido de fondo, un león, y era mi abuela que estaba sentada en el sillón así. Y yo, despacito, iba, porque no había control en ese tiempo, ¿no? Entonces, eran 2 canales nada más. Pongo el otro canal y ahí estaba la otra horrible novela de las 3 de la tarde. Así que ahí tenía que quedarme. Bueno, más allá de que superé ese trauma de mi infancia, heredé algo. Tengo un problema genético. Cuando veo alguna, le digo a Silvia, vamos a ver una película, y Silvia me mira con una cara de incredulidad, vamos a ver una película, termina viéndola ella, porque en cierto momento de la película yo estoy ahí, y lo que más rabia le da, pero la pone furiosa, es que a la mañana me estamos tomando mate, ¿y cómo terminó la película? Y me mira con una cara de odio, me dice, me tuve que comer esa película que no me gusta. Entonces, para mantenerme despierto, veo esas películas de acción, donde salpica sangre, uno ahí está y mantiene ahí intrigado. Me encanta El Justiciero de Equalizer con Denzel Washington. Me encanta porque no termina la película hasta que le rompe el último diente al enemigo, ¿no? ¡Ah, más sangre! O también las de Liam Neeson, ¿no? Ese búsqueda implacable, venganza implacable, sueño implacable, qué sé yo, todo implacable el tipo ahí, y no para hasta liquidarlos a todos ahí. Pero últimamente necesito dosis más fuertes porque me duermo también con esa película. Sin embargo, he llegado a la conclusión que estas películas, aunque satisfacen esos bajos instintos de venganza, poco tienen que ver con la justicia de Dios. Porque a veces quisiéramos que Dios se involucre en alguna de estas cosas, ¿no? En medio de la película, reviéntalo, Señor. No, quisiéramos que Dios... Pero la justicia de Dios funciona de una manera distinta y quiero invitarte a leer el Evangelio de Mateo, el capítulo 5, versículos 1 al 11, que dice: viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ese término bienaventurados es la palabra griega makarios, que puede traducirse como dichosos, afortunados, suertudos. Es decir, está hablando de que son afortunados los desafortunados. Son dichosos los desdichados. El Sermón del Monte comienza con estas bienaventuranzas y todas estas bienaventuranzas apuntan a no imponer
nuestra propia justicia. Por ejemplo, los pobres en espíritu, es decir, los humildes, los apacibles, los que no se exaltan frente a alguna cosa fuera de lugar, los que miran las cosas con humildad siempre hacia arriba, sometiéndose. Bienaventurados los que lloran, es decir, los que experimentan la sensación de una pérdida y en lugar de reaccionar con ira, reaccionan con la tristeza frente a una carencia. Bienaventurados los mansos, es decir, aquellos que no reaccionan frente a una injusticia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, es decir, los que han decidido no saciar su deseo de hacer justicia. Los compasivos o los misericordiosos, los que se saben apiadar aún de los impíos, es decir, de aquellos que no merecen misericordia. Bienaventurados los que tienen un corazón limpio, es decir, un corazón sin malicia, un corazón sin malas intenciones o sin segundas intenciones. Bienaventurados los pacificadores, los que hacen paz, los que viven paz, los que procuran la paz. Es decir, que buscan la paz y no solamente buscarla, sino mantenerla en lugar de reaccionar y romper la paz en pos de algún beneficio. Bienaventurados los que sufren ataques justamente por ser justos, no por ser justicieros. Bienaventurados o afortunados los que sufren por seguir a Jesús, cuando seguir a Jesús es hacer un bien y les hacen un mal. Es decir, todo lo que aquí está tiene que ver con la justicia. Afortunados los carentes de justicia, afortunados los que no toman la justicia en sus manos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, la justicia humana no existe. Hace muchísimos años, en la época del Corralito, un ministerio cristiano había sacado una hipoteca porque tenía que enfrentar algunos gastos y las cosas no habían sido tan bien administradas, así que había incurrido en mora, el directivo que estaba debió renunciar y me llaman a mí para intervenir este ministerio y me tocó dar la cara con todos los acreedores, entre ellos el abogado representante de la entidad que había hecho el préstamo. Y justo había caído el Corralito y el préstamo había sido en dólares, donde el 1 a 1 se transformó oficialmente en el 1,180, pero todo el mundo reclamaba 1 a 4, 1 a 3,80, que era más o menos el equivalente en la calle, el equivalente al blue de hoy, ¿no? Y el oficial. El tema es que la gente reclamaba y decía, no, si yo puse dólares, yo no quiero que me den 1,80, yo quiero que me den dólares o yo quiero que me den 3,80, lo que sea. Era un loquero y en medio de ese loquero voy a hablar con este hombre y le digo, mire, venimos acá para negociar una solución que sea justa. Y este abogado me miró con una cara de incredulidad, casi le leía en los ojos que decía, pastor tenía que ser para ser tan ingenuo. Y me mira con esa cara medio descreído y me dice, ¿me puede decir usted lo que es justo? Me dejó mudo. Yo mismo no sabía lo que era justo, porque para algunos lo justo era el 1 a 1, para otros lo justo era el 1 a 1,8, para otros lo justo era diferentes tipos de cambio. Es decir, cada uno tiene su concepto de justicia o injusticia de acuerdo a los beneficios o daños que recibe. Por ejemplo, para un argentino, porque a veces nosotros despotricamos del país, pero tenemos muchísimas ventajas, entre ellas la educación gratuita y pública, la salud gratuita y pública, son derechos que tenemos los argentinos que no lo gozan en todo país. Y cuando sabemos de algún compatriota que está en algún otro lugar y que se murió de una enfermedad absurda porque simplemente no tenía dinero para que lo atiendan, nos indigna y nos parece una gran injusticia. ¿Cómo? No tiene plata y lo dejan morir. Pero los de otros países dicen, no tiene plata y lo atienden. ¿Cómo? ¿Cómo hacen para pagar con el impuesto? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo justo? Nosotros opinamos lo que queremos, hablamos y con nuestra boca paseamos por todo el mundo y por todas las autoridades y no tenemos problema. Y nos parece injusto cuando en algún otro país alguien abre la boca ante un grupo reducido de amigos. Una vez me tocó estar en Cuba y cuando quisieron hablarme de Fidel Castro, se aseguraron primero que yo no era un espía, después miraron todos conocidos y ahí me contaron un par de chistes de Fidel Castro y después me dijeron que por favor no diga nada. Porque si no nos metían en la cárcel y yo decía, ¡wow! ¡Qué injusto que es!
que ni un chiste se puede hacer. Si viene un cubano acá se escandaliza, ¿no? Con todos los chistes que se cuentan de todas las autoridades. El asunto, en Italia, por ejemplo, en las leyes, si alguien roba por hambre, no es considerado delito. Así que ya sabes, si estás pasando hambre, andate a Italia, la vas a pasar bien. Pero no, ojo, como algunos piqueteros que dicen, tenemos hambre, y tienen, ¿no?, digamos, un equipamiento de aquellos, ¿no?, que pongan algunos un poquito más creíbles para la publicidad, ¿no? El asunto es que uno dice, ¿cómo roba? Y de pronto, no, me parece que está bien. Cuando dos personas entran en litigio, cada una cree estar en lo justo y en lo correcto, y cuando los abogados hacen la presentación, ponen abajo, será justicia. Ahora el asunto es que cuando el juez dictamina, ambos abogados muestran disconformidad con la justicia aplicada porque cada uno cree que lo justo hubiera sido otra cosa, o mayor condena o menor condena. El concepto de justicia varía según los países, varía según las culturas, pero también varía según las épocas. Si hoy nos hablan de que un ser humano fue sometido a la esclavitud y por no acatar las órdenes recibió 50 azotes, decimos, esto es una barbaridad, hay que meter presa a la persona que hizo eso, pero hace 400, 500 años atrás era lo más normal y nadie decía nada. Hace unos 300 años atrás, alguien veía un lindo animalito y aplicaba el versículo bíblico favorito mío, mata y come, ¿no? Entonces, ¡pum!, lo mataba y se lo comía. Hoy la cultura vegana está afectando tanto que cuando me voy a comer la suprema, la Maryland, digo, ¿habrá sufrido la pobre gallina? Porque va afectando nuestra mente al punto que las leyes nos hacen cambiar el sentido de justicia. Y lo que antes era un delito, hoy ya no lo es. Lo que hoy es un delito, antes no lo era. Por lo tanto, no existe una justicia uniforme porque la justicia va cambiando, va variando de acuerdo a los intereses comunes, de acuerdo a los países, de acuerdo a las culturas, de acuerdo a los pensamientos, hasta de acuerdo a las religiones. Entonces, no existe justicia perdurable para el humano, no existe una verdadera justicia, perdónenme los que trabajan en esto. Pero la justicia humana es así, muy voluble, muy inestable. La única justicia que vale es la justicia de Dios. Ahora, ¿cuál es la justicia de Dios? La justicia de Dios es la voluntad de Dios. Porque el único que puede decidir lo que está bien y lo que está mal es Dios. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador y es el dueño del universo. Te guste o no te guste, Dios es tu dueño. Dios te creó. ¿Cómo le dirá el vaso al alfarero, por qué me hiciste así? No tenemos derecho de nada ante Dios. Si Dios me quita algo, no debería reclamar derecho alguno. A veces nosotros nos creemos con derechos sobre todo lo que nos rodea. Yo me compré esta tablet, tengo derechos sobre esto. ¿De verdad? ¿Quién lo dijo? No, porque trabajé para comprarla. ¿Sí? ¿Y quién te permitió respirar? ¿Quién te permitió vivir? ¿Quién te dio un minuto más de vida? ¿De quién es el tiempo? Me doy cuenta que todo le está perteneciendo a Dios. No puedo enojarme con Dios. No podemos enojarnos con Él porque a veces tenemos expectativas sobre ciertas cosas o personas y cuando estas expectativas se truncan, ¿teníamos algún derecho sobre eso? Esto le planteó Dios a Jonás. Cuando Jonás estaba frente a los ninivitas, ahí se paró bajo una calabacera, una enredadera, esperando que Dios destruya a Nínive porque esa había sido su profecía. Y de pronto Dios había decidido perdonar a Nínive y ahí estaba Jonás furioso y encima se seca la calabacera. En un minutito vino un viento de esos del oeste bien cálido que quemó la calabacera y Jonás se puso más furioso todavía. Se le partía la cabeza, le ponían un huevo frito un huevo en la pelada y se volvía huevo frito. Y Dios le dice, ¿estás enojadito, Jonás?
Sí, hasta la muerte, furioso. ¿Por qué? Encima la calabacera se secó. Y Dios dice, ¿y vos te enojás por esta calabacera que ni la sembraste ni la regaste? ¿Y vos te estás preocupando por la calabacera? ¿Cómo no me voy a preocupar yo por esta gente que no discierne, que no entiende, que no sabe y que son míos? Bueno, parece que Jonás continuó después con el ministerio por algunas intervenciones que vemos en el Antiguo Testamento. Pero no podemos enojarnos con Dios. Podemos entristecernos, claro que sí, frente a las cosas que van cambiando, pero enojarnos no, porque Dios es un Dios justo. Podemos decir, no es justo que Dios me quite aquello sobre lo que tanto me ilusioné. ¿Ah, sí? ¿Y Dios te permitió ilusionarte? ¿Dios te prometió algo? La única justicia verdadera y perdurable es la voluntad de Dios. Todo lo demás, todo lo que está fuera de la voluntad de Dios es injusto. Por ejemplo, Moisés consideraba justo liquidar a ese egipcio que estaba maltratando a su compatriota hebreo. Y Moisés creyó que hizo bien matándolo y lo enterró bajo la arena creyendo que estaba haciendo muy bien. A los pocos días se encuentra con dos compatriotas hebreos que estaban peleando entre sí y quiso pacificarlos, quiso de alguna forma que dejaran de pelear y se le enojan. Y Moisés creyó que estaba haciendo todo bien, pero Dios tenía otro plan. Dios tenía un plan mejor que ponerlo por partidor entre sus hermanos. Dios quería usarlo para liberar una nación. Para los judíos era totalmente injusto que Dios sumara a su nación un grupo de gentiles. Si formas parte de una familia, te habrá tocado que de vez en cuando la sobrina, la prima, qué sé yo, se pone de novia y se casa con un fulano que no tiene nada que ver con la familia. Y ya empieza la chusma, ¿no? Diciendo, nos corrompió la familia. Todos de River y cae de Boca, el pariente, y cosas por el estilo, ¿no? Bueno, los judíos estábamos bien, todo bien, y de pronto el evangelio viene con la imposición de que entren los gentiles. Los judíos, se está corrompiendo nuestra nación, no podían aceptar esto. Sin embargo, era el plan de Dios de antes de los siglos. Los judíos no podían entenderlo, pero Dios sí tenía un plan. Lo que Dios considera justo no lo podemos llamar injusto. Santiago capítulo 1, versículos 19 y 21 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y cuando hablo de desechando inmundicia y abundancia de malicia, está hablando de planes de hacer propia justicia, planes de venganza. Mateo pone un corolario a todo esto, la cereza arriba de la torta, en el capítulo 6, versículo 33, el mismo sermón del monte que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Es decir, Dios nos está llamando a buscar su justicia y no nuestra justicia. Su justicia es la que perdura, es la que vale, es la que sirve y es su voluntad. Nuestra justicia es nuestro parecer. Pero quiero terminar diciendo que la justicia de Dios, que es su voluntad, es la gracia. Hemos recién hablado de la gracia. Hemos hablado recién del amor. Uno dice, pero es tan así. Bueno, hay acciones en la Biblia que nos parecen tan injustas. Por ejemplo, la parábola de los jornaleros. Jesús cuenta esa parábola de que un hombre empezó a llamar un montón de trabajadores y llamó uno a la primera hora de trabajo, otro después y otro lo llamó y cuando se puso la ropa de trabajo sonaba la sirena que indicaba que tenía que ir a cobrar. Así que casi ni trabajó y empezó a pagar el patrón a los últimos que habían llegado, el que trabajó menos. ¿Y cuánto le dio? Un jornal, un denario, lo que correspondía a todo un día de trabajo. Y el que trabajó 12 horas dijo, cuando me toque a mí me va a pagar 12 veces más. Sin embargo, le pagó un jornal también.
Y el otro se enojó. Y hasta a nosotros nos parece injusto. ¿Cómo puede ser que tanto trabajó y recibió esto? Y el otro que no trabajó nada recibió. Y la respuesta de Dios a aquel que protestó fue: a vos te pagué lo justo. ¿Cuánto trabajaste? Una jornada. Te corresponde un jornal. Al otro le hubiera correspondido una fracción, pero quise regalarle. ¿Acaso no tengo derecho de hacer lo que quiero con lo que es mío? Todo es de Dios. Dios tiene derecho de hacer lo que quiere con lo que le corresponde. La parábola del hijo pródigo pidió todo lo que correspondía de la herencia. Pegó el portazo, se fue, malgastó el dinero, llevó una vida muy distinta a la naturaleza del padre. Y recién se le ocurrió volver a la casa cuando estaba arruinado, cuando ya necesitaba comer. La pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Viste la chusma del barrio? Siempre cuando alguien viene a la iglesia, mirá, ahora volvió. Yo sé lo que le pasó, mirá cuando vuelve, ahora que necesita. No viene por el Señor, viene por los panes y por los peces y toda esa historia, ¿no? Bueno, si me hubiera tocado a mí escribir la parábola del hijo pródigo, todo bien, todo bárbaro, pero cuando el padre lo recibe, le dice: todo muy bien, pero vas a tener que trabajar para ganarte todo, porque te lo gastaste todo lo que era mío. Yo lo hubiera escrito así. Menos mal que no fui escritor de la Biblia, si no hubiera hecho un desastre de herejías. Pero, nos parece injusto el trato. Y por algo reaccionó el hermano mayor, diciendo: ¿qué pasó con esto y esto? Lo justo hubiera sido, bueno, muy bien, todo bueno. Pero hubo gracia, lo recibió. Qué injusto que lo reciba este desagradecido. El ladrón de la cruz. ¿Por qué llegaron a crucificar a ese tipo? No fue porque era carterista en el colectivo. Lo crucificaron porque habrá matado gente, habrá incendiado casas, habrá hecho desfalcos, quién sabe cuántas barbaridades. Y ahora estaba al lado de la cruz de Jesús y le dice: acuérdate de mí. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no faltaría quien dijera: qué fácil ahora. ¿Y quién devuelve las personas que mató? ¿Quién devuelve lo que él robó? No puedo devolverlo. Me parece injusto, humanamente. La mujer adúltera fue sorprendida en pleno acto del adulterio. Había pruebas. La ley decía que había que apedrearla. Muy bien, esta era la justicia de la ley. Pero estaban los justicieros que se ofrecieron como verdugos. Y ahí el Señor les dijo: muy bien, el que sea sin pecado que tire la primera piedra. Y poquito a poco se fueron sintiendo los ruidos secos de la piedra cayendo en la tierra, hasta que se fueron uno por uno y no quedó nadie. Y Jesús le preguntó: ¿dónde están los que te condenaron? No queda nadie, Señor. Ni yo te condeno, vete, no peques más. ¿Qué sé yo? Yo en lugar del Señor le hubiera dicho: bueno, un par de azotes y que se porte bien. Que le retire alimentos al marido por 2 meses. ¿Cuántas cosas más? Que pague una multa. Pero Jesús la dejó en libertad. Cuando Jesús era prendido en el huerto de Getsemaní, Pedro fue el único que se atrevió a defenderlo. Sacó la espada. Claro, era tan malo con la espada que hizo cortar una cabeza y se quedó con una oreja. Bueno, algo es algo, ¿no? Y Pedro dijo: acá está el héroe. Y Jesús le dice: ¿qué haces? Agarra la oreja y realiza la primera acción de reimplante de órgano seccionado. Y se la pega y dice: Pedro, guardá la espada. Vas a seguir haciendo lío. Y Pedro no entendía nada. Es injusto esto. Es injusto que esa persona que guardó el talento y el otro que guardó la mina celosamente, y lo que le dieron lo devolvió intacto, no se perdió nada, fue reprendido y tratado como siervo malo y negligente. Qué injusto si se lo entregó intacto. Qué injusto que Juan se siente al lado de Jesús en la última cena y que al otro lado no se siente Pedro, sino Judas. Mira quién está al lado del Señor. Qué injusto que es esto. Qué injusto que Jesús dejara predicar a ese que no estaba con ellos, pero que estaba predicando el evangelio. Y los discípulos dicen: ¿quieres que lo detengamos? No, el que no es contra nosotros, de nosotros es. Qué injusto es que algunas personas que predican la vida, que predican la verdad, pierdan la vida por predicar la vida. Qué injusto que se están haciendo un bien. Qué injusto es que Dios se haya hecho carne, viviendo las limitaciones
que vivimos los humanos. Qué injusto. Aquel que teniéndolo todo, se despojó de todo. Qué injusto es que Jesús hubiese muerto y haya muerto por nosotros. Qué injusto que Él, siendo inocente, sin mancha, haya pagado por tus pecados y por los míos, cuando no lo merecíamos. Qué injusto es que el principal de los pecadores, considerado de los cuales soy el primero, y que se sentía poco digno de ser apóstol porque había perseguido a la iglesia del Señor, se haya transformado en autor de una buena parte de nuestras doctrinas. Qué injusto que es esto. Pero ¿sabes qué? La justicia de Dios es la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es la gracia de Dios. Esta es la ley, esta es la justicia, la gracia de Dios sobre nuestras vidas. ¿Te fijaste lo que hizo la gracia con vos? No había hablado de esto hasta ayer y ya desde el martes estaban elegidas las canciones y todas tenían que ver con la gracia y con el amor de Dios. Hasta me dan ganas de hacerlos cantar la anteúltima canción, ¿no? La justicia de Dios es la gracia, es el amor, es el gozo. La justicia de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Esa es la justicia de Dios. En otras palabras, ¿qué quiero decir con todo esto? No trates de hacer tu propia justicia. Porque nuestras propias justicias son insuficientes, son parciales, están en la vereda de enfrente, no están siguiendo a Dios. A veces nosotros decidimos castigar a algunas personas. Lo trato ásperamente, lo maltrato, le hago bullying, murmuro, la mafia evangélica, ¿no? La murmuración. No lo hago partícipe de algunas cosas, le tiro algunas indirectas, le tiro algunas bombitas. Son mis justicias. A veces me quiero poner como justiciero y me meto en guerras a las cuales Dios no me llamó. Y después lo lamento cuando salgo herido en alguna de estas guerras. ¿Qué tenemos que aprender? Sencillamente tenemos que aprender a descansar en el Señor. No te vuelvas un justiciero amargado. A veces en la vida nos pasan ciertas cosas, nos ocurren ciertas injusticias desde nuestro punto de vista humano que nos sensibilizan y que nos llevan a querer pelear contra todo lo que nos parece injusto porque no queremos que se repita ni en nosotros ni en otros. Y terminamos embarrando los planes de Dios. Y terminamos en un destierro de 40 años en un desierto. Porque queremos hacer la nuestra. Porque queremos arreglar las cosas y ponerlas en nuestro tiempo, en nuestra forma, de acuerdo a nuestra idea. Cuando Dios tiene en realidad otros planes. Simplemente lo que Dios espera, no que seamos justicieros, sino que seamos justos y practiquemos su gracia. Porque de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar. Vivir la gracia de Dios. Esta es la justicia de Dios. Quiero terminar leyendo el Salmo 37, que justamente replica o repite lo que Jesús dijo en las bienaventuranzas. O mejor dicho, anticipa lo que Jesús de una forma tan clara planteó en las bienaventuranzas. A mí me gustaría el equipo de adoración que toquen ese tu amor me envuelve, me sostiene, tu gracia. Y dice así el Salmo 37. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo,
porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Maquina el impío contra el justo y cruje contra él sus dientes. El Señor se reirá de él, porque ve que viene su día. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Su espada entrará en su mismo corazón y su arco será quebrado. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores, porque los brazos de los impíos serán quebrados, mas el que sostiene a los justos es Jehová. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra, y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre, porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos, ni lo condenará cuando le juzguen. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. Quizás podrías tomar algunas cuantas represalias, podrías hacer unas cuantas cosas a unos cuantos que te han hecho sufrir, que te han hecho mal. Pero ¿por qué no lo dejas en las manos de Dios, que hace las cosas en su tiempo y a su manera? Capaz que algún impío en algún momento te causó un daño muy grande y estás esperando como Jonás que le caiga el juicio, y capaz que un día ese impío termina aceptando a Jesús. Y vos vas a decir, ¿y quién paga lo que él hizo? Lo pagó Jesús en la cruz, como pagó por vos. Vos no pudiste pagar nada de lo que hiciste, pero Jesús pagó por vos. Esta es la gracia. La gracia es la voluntad de Dios. La gracia es la justicia de Dios. Quiero que cantemos una vez más esta canción. Ponete de pie y pensá en esa profunda gracia que fue en Jesús, la cual te permite hoy adorar libremente al Señor. No te metas en la amargura, no te metas en el enojo, no quieras arreglar las cosas, no quieras poner orden. Deja que Dios ponga el orden y vos ordena tu vida. Vos
Viví la justicia y deja que llegue la justicia de Dios de una o de otra manera. Cantemos. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Desde respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando indigno fui, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Y mientras escuchamos esta melodía, si estás pasando por alguna injusticia, por alguna situación que te duele y hasta que te enoja, y hoy querés decir, voy a dejar de luchar, voy a encomendarme en el Señor, voy a confiar en el Señor. Esta no es mi guerra, es la guerra del Señor. Esta no es mi batalla, es la batalla del Señor. Y el Señor va a hacer las cosas mucho mejor de las que pueda hacer mi intervención. Voy a renunciar a mi intervencionismo y voy a descansar en el Señor, y Él lo va a hacer. Me voy a deleitar en Él. Mi obsesión no va a ser la justicia, mi obsesión va a ser Jesús. Que Él es mi justicia, su gracia es la justicia, su amor es la justicia. Si hoy querés tomar esta decisión, levanta tu mano en este momento diciéndole al Señor: Señor, yo quiero descansar en tu justicia. Señor, yo no voy a hacer mi justicia, yo no voy a ser el justiciero, simplemente voy a vivir la rectitud, voy a vivir la sanidad, la santidad, la justicia. Aleluya. Y cantemos el estribillo. Oh sí, Señor. Aleluya, Jesús. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Señor, a veces quisiéramos ya reinar en esta tierra y ya ponernos como jueces y reyes. Y en realidad
Solamente tenemos que ser emisarios de tu palabra, predicarla, darla a conocer y vivir tu justicia. Señor, que en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio del enojo, podamos decir que confiamos en vos y que vos vas a hacer las cosas mucho mejor de lo que a nosotros se nos puede ocurrir. Danos sabiduría para saber cuándo actuar y cuándo no, para movernos al compás de tu Espíritu Santo y no al compás de nuestros corazones carnales. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y tengas un maravilloso domingo y una maravillosa semana. Nos vemos.